Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. Mi nombre es Juan Pablo Rodríguez y soy profesor de Derecho Mercantil y Derecho Marítimo en la Universidad Carlos III de Madrid. Hoy vamos a hablar sobre otro organismo internacional, también de una gran relevancia en el derecho marítimo, como es el Comité Marítimo Internacional, o también conocido por el CMI. El Comité Marítimo es una de las organizaciones más influyentes en el ámbito del derecho marítimo internacional. Sin lugar a dudas, junto con la Organización Marítima Internacional, que ya vimos en el podcast pasado, son los dos organismos más representativos y más importantes en el panorama del derecho marítimo internacional. Desde su creación en 1897 ha jugado un papel central en la unificación y armonización de las normas aplicables a la navegación y al comercio marítimo, facilitando la cooperación entre los distintos actores del sector. Su labor ha dado lugar a importantes instrumentos jurídicos internacionales, como ahora veremos, que han sido adoptados en numerosas jurisdicciones. El Comité Marítimo fue fundado en Amberes, en Bélgica, en 1897, por iniciativa de asociaciones nacionales de derecho marítimo. En un contexto finales del siglo XIX y principios del siglo XX, donde el comercio marítimo estaba en constante crecimiento, surgió la necesidad de crear un marco jurídico uniforme que evitara conflictos derivados de la multiplicidad de las normativas domésticas. El CMI se estableció así como una organización de carácter privado, reuniendo a representantes de todas las ramas de la industria marítima, abogados, liquidadores de averías, armadores, cargadores, aseguradores, banqueros, corredores, constructores navales, etc. Desde sus inicios, el CMI quedó estructurado a través de sus asociaciones, las Asociaciones Nacionales de Derecho Marítimo, que hoy día corresponden dentro de su organigrama alrededor de 50 países que están interesados, como digo, en esta unificación del derecho marítimo. La Asociación Española de Derecho Marítimo, de la cual también ya grabamos un podcast en su día, es una de las asociaciones nacionales que integran el comité. ¿Cuáles son las funciones y los objetivos del CMI? El propósito fundamental es el de promover la unificación del derecho marítimo a través de la elaboración de instrumentos jurídicos, de directrices y de reglas que permitan una aplicación uniforme en los distintos estados. Entre sus principales funciones podemos destacar la investigación y el estudio del derecho marítimo, analizando problemas jurídicos emergentes en el ámbito marítimo y proponiendo soluciones a través de estudios doctrinales. Por supuesto, la elaboración de proyectos normativos, redactando convenios internacionales que bien sean adoptados dentro de la propia organización como por otras organizaciones como son la Organización Marítima Internacional o la Comisión para el Derecho Mercantil Internacional de Naciones Unidas, UNCITRAL, CENUDMI. También, por supuesto, sirve para facilitar o tiene como función facilitar la cooperación, el intercambio de ideas entre asociaciones nacionales. Actúa, por tanto, como un foro de discusión entre expertos de derecho marítimo de diferentes países. Y una cuarta función es la de actuar como asistente técnico en la redacción de tratados internacionales sobre derecho marítimo y, por tanto, interactuando con otros organismos internacionales, ya sean gubernamentales o no. El CMI está compuesto, como hemos dicho, por asociaciones nacionales de derecho marítimo, que representan a sus estados. Pero, sin embargo, su modo de funcionamiento está estructurado organizativamente de la siguiente manera. En primer lugar, la Asamblea General. Esta asamblea es el órgano supremo que reúne a las asociaciones nacionales y establece las líneas de trabajo.
Las asambleas están formadas por delegados de asociaciones y que se convoca una vez al año con el objeto de realizar la elección de miembros, de directivos, la admisión de nuevos miembros, la convocatoria de conferencias internacionales, el estudio de los informes que el Comité Ejecutivo ha redactado o la emisión de instrucciones sobre la futura actividad del Comité Marítimo. Este año, en 2025, la Asamblea General tendrá lugar en Tokio, en Japón. El Consejo Ejecutivo. Este consejo es elegido entre los miembros del comité por la Asamblea como su órgano ejecutivo, responsable de dar efecto a las decisiones tomadas en el seno de la Asamblea. El Consejo Ejecutivo mantiene contactos con las asociaciones nacionales y otras organizaciones e instituciones internacionales interesadas, igual que el Comité, en la unificación, en la armonización del derecho marítimo. Actualmente el Comité Ejecutivo o el EXCO está formado por 16 miembros. Su actual presidenta, Anne Fenech, abogada maltesa, lleva en el cargo desde el año 2022. El abogado español Eduardo Albors también es miembro del Comité Ejecutivo. Y un tercer estrato en esta organización son los grupos de trabajo y comités especializados. Estos comités o estos grupos se encargan del estudio y desarrollo de normativas en áreas específicas del derecho marítimo. Actualmente dentro del comité hay más de 12 grupos trabajando en áreas tan diversas como la posible ratificación de las reglas de Róterdam, seguro marítimo, avería gruesa, buques autónomos, sociedades de clasificación, lex marítima, entre otros. Quiero destacar la existencia de un grupo joven, el Young CMI o Comité Marítimo Internacional joven, que da cabida a jóvenes abogados dedicados e interesados en el derecho marítimo. Sin embargo, buena parte de la esencia de los trabajos del CMI reside, como hemos dicho, en la colaboración de las asociaciones miembros, las cuales elaboran cuestionarios que son remitidos por el comité sobre posibles trabajos, sobre posibles unificaciones de determinadas normas reguladoras de una concreta institución marítima. El comité en el pasado, cuando enviaba estos cuestionarios a todas las asociaciones, el procedimiento normal era que el CMI organizase conferencias privadas que reunían a representantes de todos estos países y aprobaban un proyecto de convenio que era remitido a la correspondiente conferencia diplomática, convocada al efecto en Bruselas por el gobierno a instancias del propio comité. Por eso, muchos de los convenios elaborados bajo el seno del comité, bajo sus auspicios, eran siempre aprobados en Bruselas. Ahora bien, cuando el protagonismo en la elaboración de los convenios marítimos fue asumido a finales de los años 70, principalmente por organizaciones del sistema de Naciones Unidas, el CMI perdió estas facultades para remitir proyectos a conferencias diplomáticas. Ello no significó y no significa que en la actualidad carezca el comité de importancia en la redacción de estos proyectos, sino que éste sigue trabajando a través de las asociaciones nacionales, como hemos dicho, remitiendo cuestionarios sobre diversas temáticas y preocupaciones y cooperando con otras organizaciones intergubernamentales en el campo de la unificación del derecho marítimo. Es por tanto que ha perdido esa función de aprobar convenios en su propio seno, pero ha asumido una importante función consultiva. El Comité Marítimo actualmente trabaja en estrecha colaboración con organismos internacionales como es la Organización Marítima Internacional, la OMI, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL-CENUDMI, o la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. ¿Y cuáles son los principales instrumentos jurídicos que en sus años el CMI ha elaborado? A lo largo de su historia
Han sido numerosos estos instrumentos que han servido de base para convenios internacionales. Algunos de los más importantes son las reglas de la Haya de 1924, que regulan, como todos saben, la responsabilidad del portador en el transporte de mercancías por mar, con una ratificación o en torno a los 90 estados, y su modificación, su protocolo de las reglas de la Haya, las llamadas Haya-Visby, para adaptarlas a las nuevas necesidades del comercio marítimo en el año 1968. También el Convenio de Bruselas sobre abordaje de 1910, que actualmente está ratificado en torno a los 85 estados. La Convención de Bruselas sobre salvamento marítimo, también de 1910, que establece, como todos saben, las reglas para las operaciones de salvamento y tiene también una amplia adopción por más de 80 estados. El Convenio Internacional para la Unificación de ciertas reglas relativas a la competencia civil en materia de abordaje del año 1952, con unos 70 estados parte, y el Convenio para la Unificación también de ciertas reglas relativas a la competencia no civil, sino penal en materia de abordaje y otros accidentes de la navegación, con también en torno a los 80 estados parte. Por supuesto, el Convenio de Embargo Preventivo de Buques del año 1952, que también está en vigor en muchos estados, y el Convenio para la Unificación de ciertas reglas en materia de privilegios e hipotecas marítimas de 1926, con, en este caso, una menor adopción, tan solo 26 estados parte. Estos son los convenios en los que directamente ha participado y ha aprobado el Comité Marítimo Internacional. Pero suyas también han sido las propuestas para la elaboración por UNCTAD de las reglas de Hamburgo de 1978 o las reglas de Rotterdam de 2008. También el Convenio sobre Privilegios e Hipotecas Marítimas de 1993 y el muy reciente Convenio sobre Venta Judicial de Buques, aprobado en el año 2023 por UNCITRAL y que, como ya hemos explicado en anteriores podcasts, tuvo su origen en esta labor de reuniones, en esta labor de elaboración de textos por parte del Comité Marítimo Internacional. El Comité Marítimo continúa desempeñando hoy un papel clave, por tanto, en la evolución del derecho marítimo. Y es necesario recordar, como ya dijimos cuando hablamos sobre la Organización Marítima Internacional, los desafíos actuales en los que el comité tiene que seguir trabajando y seguramente se enfrentará en los próximos años. Por supuesto, la digitalización del comercio marítimo, la adopción y la adaptación de nuevos documentos de transporte digitales. Por supuesto, la sostenibilidad y la reducción de emisiones o la seguridad en el sector marítimo. Estas son, sin lugar a dudas, las claves futuras a las que seguramente se enfrentará el comité en las próximas décadas. Concluimos recordando lo que ya hemos mencionado. El Comité Marítimo Internacional es un actor fundamental en la armonización del derecho marítimo, proporcionando un marco normativo que facilita el comercio y la seguridad en el transporte marítimo global. Su contribución a la elaboración de convenciones internacionales ha permitido una mayor previsibilidad, seguridad jurídica y estabilidad en las relaciones marítimas. Y su labor continúa siendo esencial en la adopción del derecho marítimo a las nuevas realidades tecnológicas y ambientales. Espero que este capítulo que ahora concluimos os haya parecido interesante y nos escuchamos en el siguiente capítulo.